Hola a tothom. Nosaltres, bueno, explicar-vos una mica on som, no sé si n'hi ha gent que ha vingut alguna vegada o no. Nosaltres ens dediquem a la pràctica de la meditació Zen, purament, i hem inaugurat aquest any un cicle de conferències de diferents temes, que en diem els dilluns a la Lluna Nova, i avui tindrem amb vosaltres a la Maria Eugènia Manrique, que alguns ja la deu conèixer, també dona classes aquí alguns dies, i l'Agustí Pànique us donarà la presentació de la Maria Eugènia. Doncs benvinguts i gràcies, i qualsevol cosa que vulgueu d'informació del centre podeu trobar a internet. Muchas gracias. Bueno, muy buena tarde, muy buenas tardes. Pasamos el registro al castellano. Pasamos. Bueno, yo soy director de Kairos, que soy co-organizador de estos dilluns, de la Lluna Nova. Y hoy me toca presentar a una de mis autoras favoritas, María Eugènia. Yo creo que muchos la conocéis, la voy a presentar, aquí me tengo su currículum, pero no voy a hacer todo el completo. Ella es calígrafa, profesora de pintura, de Sumi, es licenciada en arte, por lo tanto tiene un gran conocimiento de todo el tema de la creatividad y del arte, y la charla que hoy nos da, la tengo que apuntar, la creatividad, transformación y espiritualidad. Yo tengo que decir que con María Eugènia yo me la quiero muchísimo. Hemos publicado 5 libros juntos, creo que 5, ¿no? El quinto sale en abril. El quinto sale en abril. Y bueno, ya hay una buena complicidad desde siempre, hay mucho cariño y mucha complicidad. Y desde el primer momento, además, ella se vinculó mucho en una fundación que tengo el honor de dirigir, la Fundación Ramón y Pàniker Trust, y que no sé si alguno quizás no lo sabe, aquí un poco una de las ideas de estas charlas es que también haya una donación voluntaria y libre de cada uno que va destinada a esta fundación, que básicamente nos dedicamos al intercambio cultural entre India y España y a la ayuda sobre todo de niños y niñas en India para que puedan proseguir sus estudios. Bueno, esa es un poco la filosofía de estas jornadas, de estas charlas, que haya esta donación voluntaria que la podéis realizar abajo. No podía dejar de mencionar este tema. Bueno, y antes de darle la voz a ella, claro, para mí es un tema que me apasiona, ¿no? Sobre la creatividad, sobre la espiritualidad, el vínculo. Y ella en sus libros siempre reivindica esta conexión entre la dimensión creativa del ser humano, la naturaleza, el arte. Yo creo, esa es una de mis ideas que siempre sostengo, que la experiencia más profunda, probablemente se tiende a pensar en la religiosa o en la mística, pero también es la estética. Es una de las experiencias más profundas que podemos tener los seres humanos, y la experiencia estética puede ser tanto en la contemplación como en la creación, en ambos sentidos, y puede ser de pintura, de poesía, de música, y además es un tipo de espiritualidad, me atrevería a decir, que puede ser perfectamente secular. Puede ser totalmente laica, no necesariamente integrada en un contexto religioso. Por lo tanto, la charla de María Eugènia nos abre, creo que nos abrirá, no lo sé, pero ya la conozco, nos va a abrir, nos va a sumergir seguramente en el mundo de China y de Japón, del mundo del taoísmo, pero sobre todo a mí me interesa palpar, ¿no?, esa experiencia, ese asombro. La experiencia estética, en último término, nos remite a una emoción ante la hermosura, ante la belleza de la existencia, que puede ser de una pintura o de una melodía o de la naturaleza. Y esa conexión además nos crea ese vínculo precisamente con la naturaleza, ¿no? Lo refuerza, lo reactualiza. Bueno, yo ya me estoy enredando mucho, pero creo que puede ser un buen aperitivo para la charla de María Eugènia. Muchas gracias por participar. Bueno,
Muchísimas gracias a todos por estar aquí, porque sé que muchos incluso se han desplazado, han tomado un tiempo para acompañarme, y además de que me siento en familia, porque pues prácticamente les conozco a todos y con todas y todas he tenido como también contacto a través del arte, de lo que hacemos, así que muchísimas gracias por esta calidez que me hacen sentir. Al centro y al Templo Zen de la Luna Nueva, infinitas gracias, porque aquí estoy, aquí he encontrado un espacio al cual me siento que pertenezco, y desde hace años que estoy dando clases de pintura sumie, ahora ya estoy más constante, 2 domingos dando clases de caligrafía, vengo a la meditación, o sea que estamos en un espacio que considero también mi casa, así que gracias por permitirme sentir eso y por estar aquí. Y por supuesto, Agustín Paniker, que en tu presentación parece que hubieras visto mi charla. O sea que algo nos conocemos. Y gracias también a la editorial Kairos por la confianza que me has brindado desde el principio y que es lo que ha permitido que tengamos este nexo ahora, cumpliendo siempre con todas las responsabilidades que eso implica en el cariño que nos tenemos. Así que gracias. Y bueno, yo me voy a sentar. Bien, así que a lo mejor no los veo a todos, pero me voy a sentar. Porque para conversar y eso, más o menos nos vamos viendo. Empezamos con este tema. Voy a ir. Ahora sí los bajas un poquito. ¿Ven bien la imagen? Sí. Vale. Transformación, creatividad, espiritualidad. Cuando me propusieron esto, que fue como en junio, que además me dio un poco un ataque porque yo tenía terminar un libro, una exposición, el Rakusu, tenía un montón de cosas. Pero bueno, decía, bueno, tengo una semana antes para prepararla. Y me acuerdo que por un lado Agustín me decía, ¿qué título le vas a poner? Que hay que sacar ya la publicidad. Y yo, dale, que te pego, que no podía, porque claro, yo hago muchas cosas, pero yo no hago muchas cosas. Yo me meto en una burbuja y hago una, y en ese momento estaba ahí. Y de repente Pera también me mandó un mensaje, se lo tengo guardado el 1 de julio. Bueno, María Eugenia, como no le has puesto título, le vamos a poner Pintura Zen. Y yo, ¡no! Está bueno porque uno se da cuenta que uno sabe lo que no quiere más de lo que quiere. Entonces yo decía, no, porque ya he hablado mucho de Pintura Zen y no. Entonces dije, tengo que ponerle un título ya. Y había algo que trabajo desde hace mucho, que es la creatividad, y que Agustín lo tengo también un poquito mareado. Te he dicho varias veces, quiero hacer un libro sobre la creatividad. Y bueno, siempre la he trabajado desde el plano de la plástica, de la expresión plástica, que saben que es mi camino, ¿no? Podríamos llamarle el arte. Y lo que siempre me sorprendía cuando lo trabajaba en un ámbito que no era una escuela de arte, porque he dado clases en un posgrado en la Universidad de Barcelona y en otro en el Instituto del Deporte, que son cuerpo integrativo, y vienen personas que no vienen a estudiar arte, vienen a trabajar el cuerpo. Y entonces trabajamos con los diferentes lenguajes expresivos. Y ahí lo que me parecía más fuerte era que venía muchísima gente con miedo, diciendo que es que no eran creativos. Había gente que venía ya con un susto en el cuerpo porque sentían que tenían que mostrar su creatividad y no se sentían creativos. Y pues yo hacía talleres en donde lo que pretendía era que vivieran la experiencia creativa a pesar de creer que no eran creativos, que creo que ahí estuvieron, por lo menos estuviste tú, Olga, en alguno, Digna, también Elisa. Y era muy bonito lo que luego sucedía, cuando se daban cuenta que habían creado algo sin darse cuenta que estaban creando. Entonces, la espiritualidad, desde hace algún tiempo, porque al principio la espiritualidad era como propiedad privada de las religiones, y en algún momento dejó de serlo, la espiritualidad. Pasó a ser de todo el mundo. Todos tenemos un espíritu, sin necesidad de practicar una religión específica. Pues lo mismo pasa con la creatividad. No necesitamos ser artistas, ni crear arte, para descubrir que somos creativos. Y un poco de esto es lo que les quiero hablar. También la transformación, que es importantísima, porque crear no se crea de la nada. Crear es una transformación. Y lo que les voy a hablar es que todo está en constante transformación. De aquí a dentro de un minuto ya estamos transformados. En alguna parte de nuestros cuerpos las células se están transformando. Entonces, la creatividad es transformar. Así que vamos allá, porque yo mientras estuve preparando esto, también quise buscar por el lado de la ciencia.
a ver qué nos decía la ciencia, porque es importante. Entonces vamos a ver qué es la creatividad. ¿Qué se puede definir como creatividad? Aquí hay unas definiciones que dicen la facultad de concebir nuevas asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos, generalmente dando lugar a soluciones originales, o sea, estamos transformando. La creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas y conceptos a partir de la transformación. Bueno, hay creencias que yo creo que son erróneas de la creatividad, que es lo que he dicho, cuando piensan que la creatividad solo es de los artistas o que no. Vale, a lo mejor dices, no se puede enseñar, pero sí se puede estimular la creatividad. Eso es un hecho y yo así lo creo. Entonces, es equivalente la creatividad al pensamiento original, a la imaginación constructiva, al pensamiento divergente, al pensamiento creativo. Es una cualidad de la cognición humana presente también en algunos. Yo taché algunos y puse otros primates superiores, porque cuando leí algunos parecía como que, bueno, algunos primates, pero yo tuve la suerte de estar en una conferencia de Jordi Sabater-Pi, que fue el que trajo a Copito de Nieve aquí a Barcelona, Copito de Nieve, el gorila albino, ¿verdad? Y fue una conferencia que dio poco antes de él despedirse de este mundo. Y una persona le hizo una pregunta formulando, bueno, como nosotros descendemos de los primates, le empezó a preguntar. Y él le dijo, no, nosotros no descendemos de los primates, nosotros somos primates. Y yo creo que es lo primero que tenemos que tener conciencia para saber que somos naturaleza. No son los primates y nosotros somos primates. Y entonces hay un científico, Roger Sperry, que fue premio Nobel de Medicina en el 81, que él descubrió algo que fue muy interesante y que por lo menos en mi campo revolucionó mucho, porque en el 81 más o menos, o en el 80, salió un libro, yo estaba enseñando dibujo ya en esa época, salió un libro que se llamaba Dibujando con el lado derecho del cerebro. Y en ese libro, por primera vez, los que dábamos clases de dibujo, de arte, que todo así, entonces apareció la ciencia, ¿no? Y la ciencia lo que decía era la diferencia de los dos hemisferios. Ahora, ¿qué hizo él para desarrollar esta teoría de la especialización hemisférica? Él dividió, yo tengo que estar viendo aquí porque no tengo mucha luz, hizo una división de los dos hemisferios. ¿Pero cómo la hizo? Bueno, el recurso que tienen los científicos siempre en este caso son los animales, ¿verdad? Entonces él cogió unos chimpancés y dividió el cerebro. A ver, hay dos hemisferios. El cerebro no está dividido en dos partes, está formado por dos partes, porque en muchas definiciones dice el cerebro está dividido. Yo no creo que esté dividido, está formado. Y hay un puente entre esos dos hemisferios, que es el cuerpo calloso, que es increíble, pero lo que yo leí me pareció increíble. Tiene 200 millones de conexiones. O sea, 200 millones de conexiones las tenemos aquí, que comunican los dos hemisferios. Mientras yo estaba haciendo esto, ese puente estaba a tope. Porque claro, él lo que hizo fue dividirlos, y al dividirlos, separando, quitando este puente, entonces él descubrió que el hemisferio izquierdo, que pueden llamar el cerebro digital, pues es el que se ocupa de lo verbal, de lo analítico, de lo metódico, de lo racional, de lo lineal, es el pensamiento lineal, ¿verdad? Alberga la capacidad de razonamiento y análisis, de resolver problemas numéricos, o sea, todo lo que es la lógica. Tiene la memoria a largo plazo, capacidad de concentración, capacidad de organización. Entonces, ese sería el hemisferio izquierdo, que a nivel motriz, pues, coordina el lado derecho del cuerpo. Y luego, el cerebro analógico está en el hemisferio derecho y sería el de la creatividad, el de la intuición, la empatía, la imaginación. O sea, el que nos hace sentir de otra manera, podemos decir, intuir. Si los dividimos, entonces esos dos hemisferios, cada uno tiene una acción diferente, pero es que son indivisibles, son absolutamente indivisibles. Entonces no podemos decir que toda la creatividad está del lado derecho, porque cuando yo estoy creando, yo también necesito organizar. Hay momentos y momentos. Y las conexiones entre los dos hemisferios son tan intensas, imagínense, 200 millones de conexiones, que es erróneo pensar que funcionan de manera autómata. Nunca utilizamos un solo hemisferio. Entonces,
esa teoría solo corresponde si dividimos el cerebro y no tenemos el cerebro dividido. O sea que creamos con todo, es lo que les quiero decir. Creamos con todo. Una manera de entenderlo es que entre ambos hemisferios se organizan para repartirse el trabajo. O sea, te toca a ti, me toca a mí, y estamos en constante conexión con ellos dos. Ahora, preguntas abstractas. ¿Y la mente? ¿Verdad? Porque esto es lo material, ahí está, y lo han estudiado, lo han podido dividir, lo han podido estudiar bien. Pero ¿y la mente? Esas son preguntas que la ciencia todavía no tiene claras su respuesta, lo cual es maravilloso. Lo mejor es tener respuestas, preguntas sin respuestas. Según Nazaret Castellanos, que es una autora de Kairos, y el otro también es autor de Kairos, no te estoy haciendo propaganda, pero la mente está distribuida por todo nuestro cuerpo, no vive encerrada en el cerebro. Eso es algo que en la medicina china, hace 4.000 años, ya estaba claro. Que el cerebro también tenía mente, que los intestinos también formaban parte de la mente. No sé cómo lo hicieron los chinos, pero lo tenían claro. Nosotros ahora con todos estos estudios científicos, pues ahora lo dicen. Pero yo les voy a decir, la mente para mí y en mi experiencia está más allá incluso de todo el cuerpo. Les voy a decir una experiencia que es por lo que yo digo, yo estoy compartiendo mis experiencias y es lo que tengo. A ustedes no les ha pasado, porque a mí me ha pasado, cuando me pasa a mí, creo que le pasa a todo el mundo, que estamos en un lugar, a lo mejor alguien que está aquí, de repente le viene un pensamiento y te vas a otro lado, pero te vas a otra parte, y si te preguntan, ¿qué oíste, qué vistes? No lo has visto, no lo has oído. O sea, de repente te desvinculas del lugar donde estás, y aunque están tus ojos y tus oídos allí, tú no escuchaste ni viste. ¿A dónde se fue la mente? Pues para mí la mente tiene la capacidad de extrapolarse. Para algunas situaciones viene de maravilla. Si no queremos estar allí, pues mejor nos echamos un viajecito. Para otras no, así que aquí y ahora, o sea, para otras es necesario estar, y por eso también el aquí y ahora es importante. Es el que nos hace que esa mente no se vuele a otro lado, sino que esté allí. Y luego, y la conciencia, vamos cada vez más abstracto, y la conciencia, ¿qué puede ser la conciencia? Cada quien podría tener una respuesta personal e íntima sobre qué es la conciencia o no tenerla. Otro autor tuyo, que está en un libro que lo tengo desde hace años, sobre la creatividad, dice: la conciencia es el elemento integrador que dota de unidad a cada ser. A mí esa me parece hermosísima, porque la conciencia es lo que nos integra entre el espíritu y la materia, entre nosotros y el universo. No es una conciencia aislada tampoco, es una conciencia común. Entonces, esa parte es hermosa. Y en una revista de la neurociencia encontré esto, y por eso puse esa imagen que me encantó, porque son como las chispas del cerebro. La conciencia no se encuentra en el cerebro, sino en la energía electromagnética generada por impulsos eléctricos compartidos entre neuronas en el campo electromagnético. Esta es digamos, una respuesta de la neurociencia, que siempre tendrá que buscar como cosas más concretas, ¿verdad? Entonces, la respuesta y la conciencia, yo creo que cada quien la puede intentar sentir en algún momento o dar su propia respuesta. ¿La repites? ¿Me repites? ¿Qué cosa, lo que leí? Sí, por favor. La conciencia no se encuentra en el cerebro, sino en la energía electromagnética generada por impulsos eléctricos compartidos entre neuronas, en el campo electromagnético. Esto es una respuesta de la neurociencia, porque toda la ciencia todavía está buscando para dar respuesta a esto. Eso es lo magnífico, pero ahora vamos a ir a algo más abstracto. El espíritu, la morada del Shen. La morada del Shen está aquí. Curiosamente, la mente la ponemos aquí, el cerebro lo ponemos aquí, la conciencia, y esto es de las tradiciones y las religiones orientales, miles de años, el que llaman el tercer ojo, y que comparten muchísimas tradiciones religiosas orientales. En la medicina china es la morada del Shen, del espíritu, que más adelante también se los mostraré. Y el espíritu. En la escritura china, el carácter Shen, que es hace referencia a la cualidad expansiva del principio de la vida, capaz de proyectarse hacia el exterior y manifestarse desde su integridad. En el descanso de la mente, cuando se despeja el bullicio que nos acontece y el silencio ocupa el lugar de las palabras,
los deseos y pensamientos se diluyen para abrir las puertas de esas regiones profundas de nuestro ser interior, donde habita la esencia inmaterial de la existencia y toma presencia la cualidad espiritual. Esos son textos de mi libro Arte, Naturaleza y Espiritualidad. Pero como yo no me lo sé de memoria, pues lo pongo aquí. Entonces me ayudan a explicarle un poco, porque también creo que el espíritu es lo que podemos percibir a través de ciertas experiencias. Es muy difícil decir, esto es el espíritu, ¿verdad? Pero sí hay experiencias que podemos llamar experiencias espirituales y que, como dije, no tienen que ver con una religión. Muchas veces, y más de las veces, tienen que ver con nuestro contacto y nuestra integración en la naturaleza. La ciencia, para explicar un poco el espíritu, pues dice, podría entenderse como espíritu las propiedades que diferencian al ser humano del resto de los seres vivos, un principio que trasciende la unidad del orgánico. Esa es su explicación. Cada quien decide con qué se queda, porque siguen buscando, y yo creo que ese será el resto de todos los tiempos, el seguir buscando, intentar dar una definición a algo que es indefinible, porque no hay palabra que abarque una experiencia espiritual. Y la espiritualidad. El pintor Su Dong-pu, que pintó, bueno, ya fallecido por supuesto, todos son antiguos. Entrar en la dimensión espiritual es percibir plenamente la naturaleza para llegar al destino. ¿Cuál es el destino? Pues el destino es seguir allí. Para mí el destino es el propio camino. Pero entrar en esa dimensión de la naturaleza es importante. Yo creo que todos sabemos lo que se siente cuando estamos en la naturaleza. Cuando estamos en el silencio, en la grandeza y nos reconocemos en él. Según la visión taoísta, la correspondencia entre el ser humano y la naturaleza representa la piedra angular para la espiritualidad, en la cual se han de fundamentar sus prácticas. Ahora está el espíritu y la materia. Esto es según siempre el taoísmo, que de alguna manera pues son 4.000 años de estudio o yo creo que más de observación de la naturaleza y de entender al ser humano como naturaleza. Espíritu y materia. Con natural al ser humano, el espíritu impregna la materia. De manera que mientras la materia existe, ambos evolucionan juntos para constituir un todo indivisible, cuerpo-espíritu, en el cual se concilian y articulan facultades mentales, condiciones físicas, pensamiento racional, intuición, conciencia interior, percepción sutil, y yo en el medio puse creatividad, porque yo creo que la capacidad de crear está justamente entre la materia y el espíritu. O sea, está en ese espacio. Una vez que la materia llega a su fin, el espíritu retorna al origen, al reposo primordial, núcleo de las transformaciones. Nos seguimos transformando. Ahora les voy a mostrar un poco, porque esto me parece hermosísimo. Esto también es de la medicina china, que se ve que hay una naturaleza, ¿verdad? Tenemos una naturaleza interior y está la naturaleza exterior. Nosotros somos reflejo de la naturaleza exterior. En la medicina china, los que conocen un poco, pues cada órgano tiene un elemento. Entonces el hígado es madera, los riñones son el agua, los pulmones son el aire, el corazón es el fuego, el estómago es la tierra. Entonces fíjense cómo la naturaleza se estudia también dentro del ser humano. Y hay 3 centros de energía muy importantes que les mencioné, la morada del espíritu, ¿verdad? Vamos a ir desde más abajo. Fíjense que es un paisaje corporal. Entonces, los Tantien, que son centros de energía muy importantes, la energía, el chi, que no la voy a explicar porque yo creo que aquí ya todo el mundo sabe lo que es el chi y el ki, la energía que está en todas partes, ¿verdad? El Tantien inferior es el mar de la energía, que también se le llama Hara en Japón. Es la mente de la atención, así le llaman, porque la mente la consideran que está en todo el cuerpo. Se localiza unos 3 o 4 dedos por debajo del ombligo. Si tocamos el ombligo, 3 o 4 dedos por debajo y 3 dedos hacia adentro del vientre. Está asociado con la tierra, es el centro donde se encuentra la energía original y se establece una conexión entre la naturaleza primordial del ser. Entonces se recomienda, nosotros debemos trabajar siempre cuando hacemos meditación, cuando hacemos tai chi, cuando hacemos qigong, el mismo yoga,
tener conciencia de este centro energético, porque en este centro se dice que allí está toda la energía que vamos a consumir durante la vida. O sea, no hay más energía. Nosotros nacemos con una cantidad de energía. Lo que podemos hacer es fortalecerla, tonificarla, sobre todo administrarla, no malgastarla. Y esa energía está allí. A ver. Y luego viene el Tanti en medio, voy subiendo, que es el palacio del aliento. Aquí confluye la respiración y la circulación sanguínea. A mí cuando hago las relajaciones y siempre les invito a sentir este espacio como un espacio abierto a la naturaleza. Es la mente-corazón. Y aquí para mí radica nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de aceptar, nuestra capacidad de soltar, de liberar y también nuestro potencial. Entonces es importante también este centro y es el de la respiración. Todos hemos sentido cuando nos da ansiedad, cuando nos desequilibramos por algo o un disgusto, si recurrimos a la respiración inmediatamente volvemos, ¿verdad? En lo que empezamos a calmar nuestra respiración, es como que también está el corazón allí, pues empieza todo a recuperar el equilibrio. Y la morada del espíritu, el Tantien superior, que es la mente contemplativa, se encuentra a nivel del entrecejo. Y cuando estamos enfocados es capaz de acceder a estados de conciencia superior y también a la información recibida a través de los sentidos. ¿Qué es estar enfocados? Aquí y ahora. Estar en el presente. Es intentar mantenernos en el lugar donde estamos, como estamos. Al entrenarla se genera un derroche de energía, dispersión o hiperactividad. Al no entrenarla, perdón, porque aquí me faltó. Es que en el ordenador mío la N no está. Cuando no se entrena, ¿qué es lo que no favorece ninguna de nuestras capacidades creativas o nuestro contacto con la espiritualidad? La dispersión y la hiperactividad. O sea, son dos aspectos que no nos ayudan si estamos muy dispersos y eso lo sentimos pensando en muchas cosas a la vez. Y eso genera una hiperactividad mental. Y cuando estamos equilibrados, favorece la claridad mental, la creatividad, la conciencia, la tranquilidad interior. Yo creo que todo esto lo hemos experimentado como seres que somos, momentos en donde estamos más intranquilos y donde nos da una claridad y entendemos todo mejor. La naturaleza es el paradigma de los taoístas. La naturaleza es donde tenemos que buscar cuando necesitamos respuestas. No podemos olvidarnos de la naturaleza porque somos naturaleza y siempre me encanta decir en mis conferencias que todo esto que está aquí es naturaleza. Este ordenador, este ratón, ese aparato, ¿de dónde ha salido? De la naturaleza y no parecen nada naturaleza. Tenemos la capacidad de transformarlo, evidentemente, pero la única fuente que tenemos es la naturaleza. Y ahí es donde tenemos que volver, pero tal como está, o sea, a su plano natural. Es autosuficiente y dinámica. La naturaleza se exterioriza a través de sus propias leyes, independientes de la voluntad humana. Lo acabamos de vivir con la pandemia, ¿verdad? Desvelando en ellas el movimiento interno que lleva de la transformación a la creación. Y hablando de la pandemia, por esos estudios que hacen en Estados Unidos, que les gusta mucho hacer estudios, parece ser que en la época de la pandemia se evidenció mucho la creatividad de las personas, de verdad. Todos tuvimos que arreglárnoslas para ver cómo hacíamos en esos momentos que nosotros no queríamos. Y la naturaleza nos los impuso. Y ahí todo el mundo tuvo que, dentro de su pequeño espacio, transformar algo, aunque sea su propio pensamiento o su comprensión. Es la única artífice de la vida y de la muerte. Sus ciclos, claramente definidos, influyen sobre todo aquello que la conforma, a fin de autorregularse para mantener el orden natural de una estructura primordial que se sostiene entre el espíritu y la materia. Pero no podemos separar nuestro ser individual de la totalidad de la existencia. Eso es lo que voy a comentar constantemente. No podemos separar. Tenemos siempre que tener una mente inclusiva. O sea, igual que somos naturaleza. No somos entidades aisladas. Formamos parte de un tejido cósmico en constante flujo y cambio, constante transformación. No podemos desligarnos de la totalidad de la existencia. Cada acción, pensamiento o emoción que experimentamos tiene un impacto en el todo.
Reconocer la interconexión fundamental que existe entre el ser humano y el universo en su conjunto nos invita a considerar nuestra responsabilidad, no solo en nuestra propia vida, sino también en la forma en que nos relacionamos con los demás, con el mundo en general y especialmente con nuestra capacidad humana de crear y transformar. Tenemos una responsabilidad al ser capaces de transformar. Eso es importantísimo, ser conscientes. Nosotros podemos transformar algo pequeño que puede generar una gran ola en el entorno. Entonces, el saber que no estamos solos y que nuestros cambios también influyen en otros cambios, y viceversa. La transformación, nada es permanente a excepción del cambio. Esto es de Heráclito, de hace miles de años, que era el que decían que era el griego taoísta. Heráclito. Sí, porque lo único que tenemos seguro es el cambio y la transformación. Por eso cuando nos aferramos a lo que hay, pues no hay transformación. Cuando no hay transformación no hay creación. Y luego empezaremos a ver qué sucede con la espiritualidad, porque la transformación es un camino hacia la espiritualidad. Este lo dice ahora Marco Aurelio, un romano también de hace miles de años. Contempla de continuo que todo nace por transformación y habitúate a pensar que nada ama tanto la naturaleza del universo como cambiar las cosas existentes. El cambio es necesario, la transformación nos lleva a crear. Ahora, ¿qué pasa? Como parte integral de la naturaleza, el ser humano se encuentra excepcionalmente dotado de conciencia y voluntad. O sea, tenemos aparte de la conciencia la voluntad. Y tenemos la capacidad de transformar y crear a partir de nuestros deseos y necesidades. Pero la cuestión es que no lo estamos haciendo tan bien. Esta capacidad humana conlleva un elevado nivel de responsabilidad para con el orden y la armonía natural. Cualquier disgregación entre el ser humano y la naturaleza podrá llevar al desequilibrio y ruptura de las leyes del propio universo. O sea, estamos creando constantemente. Estamos creando tanto que estamos creando una inteligencia artificial. O sea, todo el ser humano está creando. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sabemos. Pero es una transformación constante, para bien o para mal tampoco lo sabemos. Yo el otro día pensaba que la tecnología es verdaderamente, tenemos que aceptarla, por esta tecnología estoy pasando esto. Pero yo pensaba, bueno, la tecnología ahora cuando estamos lejos nos acerca, porque coges un teléfono y hablas con alguien que está en Japón y la ves en un minuto. Pero cuando estamos cerca nos aleja. Cuando nos sentamos aquí al lado y saca cada quien el móvil, nos aleja. Son las cosas que tendríamos que reflexionar. En qué y cómo usamos esa tecnología. Y ahora vamos a ver creatividad, cómo nos los ponen los chinos, que ya saben que a mí me encanta estudiar la caligrafía china, porque a través de la caligrafía china como que me da muchos conceptos, muchas definiciones. La creatividad en chino es Xuan Zhao Xin. No piensen que lo dije bien, porque no hablo chino y es muy difícil. Xuan tiene relación con el acto de crear. Zhao se puede traducir como alcanzar, llegar a. Y Xin se refiere a la naturaleza interna del ser. Fíjense cómo definen creatividad. No como crear algo de algo que existe, no. Llegar, crear y llegar a la naturaleza interna. En una interpretación personal, los 3 caracteres en su conjunto describen la creatividad como la capacidad de transformar a partir del encuentro con nuestra naturaleza interna. Una forma de experimentar la vida a través de un viaje interior, de entrar en armonía con el propio ser y abrir los espacios que llevan a la confluencia de la creatividad y la espiritualidad a través de la energía de la transformación. Siempre voy a nombrar transformación, también la palabra energía. ¿Y cómo podemos nosotros estimular esa creatividad? Yo reconozco que a través del arte, verdaderamente, es un camino para desarrollarla. Estas personas que yo les digo que les daba talleres de creatividad o para descubrir su creatividad, no es que iban a ser artistas ni lo pretendían. Eran que querían disfrutar de esa experiencia creativa a través del arte. Y eso puede estimular esa energía creativa para otras cosas. Eso está claro. Pero también a veces me preocupa pensar que la gente que diga, no, es que si yo no sé dibujar, yo no sé crear. Y eso es donde yo quiero como dejar claro que para mí todo el mundo puede crear.
De una manera u otra, constantemente estamos creando. ¿Y qué necesitamos para, digamos, estimular esa capacidad creadora que tenemos para recibir, para alimentarnos y crear? Algo importantísimo es la contemplación. Ver, mirar, no es suficiente. O sea, ver es que apenas abro los ojos ya estoy viendo. Mirando es cuando miro algo, focalizo la mirada. Entonces miro el vaso, te miro a ti y miro. Contemplar. Contemplar es entrar en lo que estamos viendo. Es como darnos cuenta del lugar al cual pertenecemos y del cual formamos parte activa. La contemplación implica un estado íntimo de serenidad. O sea, no podemos contemplar a la ligera. Por eso para mí quizás la naturaleza es el espacio donde podemos, poder decir, practicar o entrar más en un estado de contemplación por lo que implica. Durante la contemplación, la actividad mental disminuye, dando paso a una dimensión mayor de los sentidos, rescatarnos del pensamiento superfluo, de la actitud analítica, de la mirada sustancial. Cuando contemplamos no vamos a analizar. Es muy distinto a analizar. Contemplar el bosque o analizar lo que estoy viendo. Los árboles que hay, aquí hay eucalipto, aquí hay esto, no. Cuando yo contemplo no estoy analizando nada. Simplemente estoy intentando entrar en ese mismo espacio y transformarme en él y recibirlo. En la contemplación, la naturaleza se manifiesta intuitivamente a través de la mirada interior, abriendo paso a la percepción y a la receptividad. La receptividad, 5 sentidos para crear. Así llamaba yo mis cursos. 5 sentidos para crear, porque es una experiencia sensorial y no podemos aislarlos. O sea, yo he trabajado con el gusto, con los ojos cerrados y la gente olía, probando y después pintando o escribiendo lo que han sentido, o sea, aislar un poco algún sentido, activar otro, como cuando cierras los ojos y creas con barro, que también se hace. Entonces trabajas a través de un solo sentido. Y la receptividad es lo que vamos a percibir. La comprensión verdadera no se basa en acumular conocimiento, sino en una receptividad total al momento presente. Volvemos a estar presente, la importancia de estar presente. Implica estar plenamente presente, con la atención en lo que está sucediendo en cada instante, sin tratar de juzgar o interpretar. Eso es importantísimo, es algo que también comento en mis clases, cuando les digo, bueno, ahora pintar. Ahora se ponen a pintar y se van a observar. No es, cuando estamos pintando estamos observando lo que pasa en la tela, en el papel, y estamos muy metidos allí. Pero ¿y qué pasa dentro de nosotros? Es lo mismo cuando estamos haciendo cualquier actividad. ¿Por qué no tratamos de sentir cómo estoy respirando, cómo me estoy sintiendo? ¿Qué está pasando si no me sale lo que estoy haciendo? Independientemente que sea una suma, una resta, un problema y no me sale, ¿cómo me siento? ¿Me altero, me molesto o lo acepto y sigo? Eso es importantísimo, más que ver el resultado. Es el proceso, ¿qué estamos viviendo sobre el proceso? Porque ese es el proceso de la creatividad cuando estamos creando, cuando estamos haciendo, y no podemos aislarnos nuestra parte interior de eso. No puede ser, esta es la pintura, este soy yo. No, somos lo mismo. La receptividad abre las puertas de la percepción para continuar por las sendas de la transformación, por lo que es parte indisoluble de la creatividad. A veces creamos algo que no nos damos cuenta ni que estamos creando. Afortunadamente ahora ya la palabra arte se extiende al arte de la cocina, ¿verdad? Al arte del orden. O sea, el arte ahora se extiende a muchas artes. Yo diría que hay arte hasta en barrer las hojas. Para mí sí. Yo les juro, siempre lo digo, cuando veo a la gente barriendo las hojas, digo, ay, qué relajado tiene que ser el sonido, el acumularla, se me quedó una. O sea, sí, yo creo que si estamos presentes en lo que hacemos, todo se transforma en bienestar. Y es muy distinto. Y ese bienestar, pues es también parte para evolucionar, para sentir. Y otra forma que es importante, aquí estamos en un centro de meditación, algunos meditaron ahora, es la meditación. Hay muchas formas de meditación. La contemplación puede ser una forma de meditar, ¿verdad? La meditación es un camino hacia una mente silenciosa y receptiva. Para ser receptivos tenemos que estar en el silencio. No podemos pretender
estar receptivos y con un montón de ideas aquí o análisis, no. Que permite una mayor comprensión de uno mismo y del mundo. En el silencio de la meditación nos ayuda a esclarecer nuestro entendimiento, desarrollar la intuición y elevar la conciencia, a fin de ampliar nuestra receptividad, para aprender a existir como parte integral activa de un conocimiento ancestral, cuyo origen se funde en el misterio de nuestra propia vida y presencia. La experiencia de la meditación es única. Yo sé que hay personas, y a ver, que uno también, uno a veces está meditando, estás allí, pum, pum, pam, y te centras en la respiración, por eso está el cuerpo, por eso se pide una postura, porque nos ayuda a concentrarnos en algo, ¿verdad? Y no se trata de que la mente no piense, es absurdo, la mente existe y no la podemos callar, pero sí puede bajar el volumen, quedarse más calladita, hablar más bajito, y entonces empezaremos a sentir, y hay momentos en donde sucede algo que no sabes qué es, y te das cuenta cuando terminas de meditar que te sientes bien, aunque al momento hayas sufrido ahí con las rodillas y lo otro, pero hay algo que a mí me ha pasado que digo, ¿cómo puedo sentir tan bien después de haber estado ahí tanto tiempo? Pero es así, y es maravilloso darnos cuenta de eso. Y la resonancia. La resonancia. Ahora leeré lo que es la resonancia, pero hoy tuvimos una experiencia bonita, que aquí está Severo, que es alumno de Sumie, y tenemos las clases online, pero al final de las clases siempre tenemos una recogida muy interesante, y él comenta, estoy leyendo el libro Vacío y Plenitud, y me está gustando mucho, pero no lo entiendo. Eso es maravilloso, porque yo enseguida me acordé cuando a mí me dieron el primer Tao Te Ching, ¡ah!, y que me encantó, pero yo no lo entendía. Pero sin embargo, había algo que resonaba, ¿verdad? Es la resonancia. Entonces, no tenemos que entender todo. Es que tenemos la idea de que todo hay que entenderlo, todo hay que ponerle nombre, todo tengo que saber qué es. No. Cuando leemos algo así, que no, y ni siquiera te empeñes en leerlo, subrayarlo, buscar cada palabra, no, permite disfrutar de esa resonancia, que se abrirán espacios dentro de ti. Y lo puedes leer una y otra vez, y esos mismos espacios que se van abriendo te van llevando a otras experiencias. La capacidad de reconocer esta relación dinámica de resonancia entre la naturaleza externa y la interna facilita el camino necesario para establecer la armonía con el todo, permitiendo vivir el devenir natural del cambio y evolucionar en la experiencia de la transformación. Este es de un artista y músico, Zhong Ping, autor del primer texto sobre pintura china del paisaje, escrito en el 375 o algo así, entre el 400. Los paisajes tienen una existencia material y, sin embargo, alcanzan también un dominio espiritual. Una vez establecido el contacto espiritual, las formas esenciales serán realizadas. El espíritu del universo será a sí mismo percibido. Yo pienso que en la resonancia hay algo muy especial, que es cuando, sí, no lo sabemos explicar, pero nos sentimos que algo de nosotros está allí. Y por eso hay que seguir nuestra intuición y seguir sin pretender entender, buscando en ese espacio. A mí, en lo que respecta a la formación de pintura, como dijo Agustín, pues yo recibí la formación de Bellas Artes en México, en una escuela occidental buenísima, fundada por Diego y Frida. Y en esa época lo único que nos daban y nos machacaban, pues es lo que es las Bellas Artes occidentales. Es aprender muchas técnicas, y algo que es muy fuerte, y demostrar tu creatividad, y además crear, innovar, y que no se parezca a nada. Porque si se parece a alguien, pero es que te pareces a fulanito. Ay, que esto es idéntico a no sé quién. Ay, que viene de allí. Y aquello parecía como que estaba mal. Y entonces cuando yo empecé a estudiar la pintura china, ahí fue el primer lugar donde me hablaron del espíritu. Solamente se aprendía con tinta negra, pincel,
papel de arroz, pero vaya que no es fácil, ¿eh? Parece poca cosa. Pero era estar presente, hablaban de la respiración, del espíritu, de la energía. Si tu espíritu está bien, el pincel le seguirá. Y era tan diferente a la formación que yo creo que ahí es donde existe la diferencia, en la formación. Porque luego los artistas, cuando empiezan su camino en el arte, lo que encuentran es otra cosa. Ya pasa todo eso a ser secundario. Y aquí hay he copiado unos escritos hechos por artistas occidentales que están muy relacionados con todo esto que le estoy hablando. Este es de un artista italiano, Giuseppe Pemone, que ha mostrado aquí en la Caixa, ha tenido exposiciones aquí, que pertenece al movimiento del arte povera, que trabaja con cosas que no sean de materialmente como ricas, ¿no? Que no tengan un coste alto. Fíjense qué belleza lo que él escribe. Conocer cada piedra, cada quebrada, cada pequeño banco de arena de un riachuelo, volver cada año explorando su fondo para notar los cambios producidos por las lluvias y el hielo, blanquearme las manos a fuerza de estar en el agua para ser, al menos por una vez, una parte del río. El arte, sí, nos puede llevar a ese encuentro con la naturaleza y también la conciencia de ser naturaleza. O sea, si nos aproximamos a ella sintiendo yo soy tú, yo quiero ser río, al menos por una vez. Este es de otro artista, es un pintor alemán que es muy conocido, Caspar David Friedrich, eso no sé cómo decirlo, pero por ahí yo sé que está, Ulrich lo diría bien. Caspar David Friedrich. Bien. Eso ni por asomo dije yo, ¿eh? Esto es precioso y tiene unas pinturas maravillosas. Debo rendirme a lo que me rodea, unirme con las nubes y con las piedras para ser lo que soy. Necesito la soledad para entrar en comunicación con la naturaleza. Son reflexiones de los artistas occidentales que pueden estar perfectamente como parte del pensamiento taoísta. Y ahora vamos a hablar de un tema que es muy importante y que es necesario, que es el vacío, el espacio inagotable. Ahora ya esto en Occidente se nombra mucho más, afortunadamente por esa integración que está habiendo entre las filosofías, porque para muchas personas el vacío sería la nada, no existe nada, no hay nada. El vacío es todo, todo, absolutamente todo. Desde la visión oriental, intentar definir el vacío como si se tratara de un concepto puramente racional es igual que pretender encerrar el aire entre las manos, porque antes de mencionar o escribir la palabra ya existía el vacío. La doctrina del vacío lo describe como un estado de ni existencia ni no existencia, que se encuentra en todo el universo, que no es conceptual ni verbalmente expresable y que solo se puede captar a través de la experiencia directa. De Vacío y Plenitud, el libro que estás leyendo, Severo, constituye el lugar por excelencia donde suceden todas las transformaciones. Yo le voy a tratar de explicar en mi experiencia lo que para mí o puedo haber experimentado que es el vacío. Primero aquí, la forma es vacío, el vacío es forma. Esto es del Sutra del Corazón, del Jnanaharamita Shingo, que aquí cuando hacemos las meditaciones se canta. Al igual que el silencio alberga todas las voces del tiempo, el vacío guarda la energía de todas las formas. Encontrar el camino del origen es habitar el vacío, espacio de quietud en el cual descansa la mente y se expresa la esencia absoluta. En el papel en blanco, esto yo lo empecé a experimentar después de que empecé mi camino con la pintura oriental. Porque antes el papel en blanco, era así como, ¡oh, qué vértigo! A ver, y ahora el papel en blanco no es un espacio vacío,
tiene todo. En el papel en blanco está todo. Yo voy a sacar algo. Pero ya no me produce esa angustia ni ese vértigo. Porque ya no lo veo como un espacio que no tiene nada. Lo veo como que tiene todo. Y también hay momentos, yo creo, en que, les voy a decir mi experiencia, en que estamos creando, haciendo algo, lo que sea, y hay momentos de espacios así como que no sabes qué sucedió. Y de pronto salió lo que estabas haciendo. Y no sabes decir, ¿cómo fue? Yo a veces veo pinturas que digo, ¿y cómo la pinté? ¿Cuándo la pinté? Pero puede pasar con muchas cosas que no estamos muy conscientes. Yo creo que esos momentos en que yo llamo son momentos brevísimos de vacío, también es cuando el ego se aparta un poquito y se queda de otro lado. Porque en ese espacio de vacío no entra el ego. Y no hay que quitar el ego, pero hay que darles descanso. Sí, el ego no lo podemos quitar, pero descansar sí, igual que la mente. Y ahora les voy a narrar una experiencia que me sucedió hace unos años. Estábamos justo en la pandemia y me reuní con un grupo de venezolanos, nos fuimos a hacer un picnic. Y me acuerdo que empezaron todos a decir, yo soy venezolana, para quienes lo sepan, y tengo muchísimos años que no voy a Venezuela, desde el 96, imagínense. Entonces, claro, me reuní con un grupo de venezolanos y todos iban cada cierto tiempo. Ah, no, yo fui hace 3 años, no, yo fui, y yo decía, uff. Y ya una vez en México, que también estuve 6 años y no volví a Venezuela, un maestro de pintura me dijo, eres una desarraigada. Y entonces, yo después de esa conversación con este grupo, yo también dije, uy, pues qué mal, ¿no? Porque además, voy a ser sincera, tampoco siento la necesidad de volver. Pues digan ustedes, ¿no? Que no puedo decir, no, pero yo entonces empezaron a hablar de las raíces y yo me quedé un poco tocada. Y caray, yo qué raíces tengo y dónde voy y en dónde estoy. Y de pronto, a mí me gusta mucho caminar en el bosque sola. Y aquí hay unos bosques maravillosos. Sola. No es que a veces me dicen, no, yo voy contigo, pero no hablo. No, sola, porque es muy diferente. Sí, porque una vez una chica, no, yo voy contigo, no importa, yo no hablo. Yo decía, no. Y esa vez iba con ese pensamiento, por eso digo que la naturaleza nos da respuestas. Y me fui al Montseny a meterme por allí y me encontré esta haya. Y esta haya, la mitad de sus raíces está en el vacío. Esta haya se sostiene allí. Y es inmensa. Concebir el vacío como ese espacio donde reside el potencial y el verdadero acontecer de la existencia es tener la disposición de percibir los momentos de vacío existencial como esos parajes naturales de la vida que, lejos de producir incertidumbre, desasosiego o vértigo, nos brindan la oportunidad de experimentar instantes de una plenitud extraordinaria, de una claridad que, acompañada con el silencio absoluto, nos conduce al encuentro del origen y fuente de nuestras propias capacidades humanas. Yo creo que tenemos que intentar darnos cuenta de los espacios vacíos y no sentir en ningún momento que tenemos que llenarlos. Lo que va a surgir de allí es lo que tiene que surgir. Ahora, por si hay preguntas, porque ya estamos llegando al final. Tenemos que aprender a vivir con preguntas abiertas en lugar de buscar respuestas definitivas. También de David Brown. Ese libro es buenísimo, ¿eh? De Kairos. Tú lo tienes, es tuyo. Liberarnos de la necesidad de obtener respuestas concluyentes, preconcebidas y cerradas. Nos ayuda a mantener la mente abierta y receptiva, estimulando la capacidad de crear. No pretendamos siempre tener la respuesta. Además, es que es lo peor. Generalmente queremos que nos den la respuesta que queremos que nos den. O sea, cuando nos dan la que no es, rebotamos. Va peor. Explorar, cuestionar y aprender constantemente nos lleva a abrazar la incertidumbre en lugar de temerla. Esto es bellísimo. Abrazar la incertidumbre en lugar de temerla. Le tenemos tanto miedo a lo incierto.
¿Por qué no abrazamos la incertidumbre? Permitiéndonos crecer y evolucionar disfrutando de la experiencia continua del aprendizaje. Mantenernos como aprendices de la vida, que en realidad es lo que somos. Siempre mantener esa mente. Y yo, para finalizar, les voy a leer este prólogo porque creo que ahí encierra todo lo que es creatividad, transformación y espiritualidad. Está en un libro muy hermoso que es de poesías de Shi Konshu y dice así: para entrar afuera es condición indispensable entrar adentro. En el adentro de uno mismo se abre entonces un espacio. Entrar adentro siendo afuera. Y después, la belleza que te inunda desbordándose por tus ojos. En aquel maravilloso reino ya casi eres paisaje. Gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias, María Eugenia, maravillosa, ¿eh? Gracias. Y a ver, aquí... Las preguntas, ya se acuerdan lo que puse. O sea, bueno, que podemos responder juntos, porque yo pienso que cada quien puede encontrar también sus respuestas. Y quiera puede levantarse o no levantarse. Piensen, mediten si tienen preguntas. Todo quedó tan claro. A ver. Me quedó sonando en la imagen del árbol. Uh-huh. Se va extendiendo en sus horizontes también. De pronto no encuentra camino hacia una raíz segura porque no hay tierra que lo pueda sostener, pero se expande al horizonte. Y hablabas del vacío y de esa capacidad también de adaptarnos a lo que es. Sí. Entonces me quedó eso, como el vacío y la capacidad de adaptación que tenemos nosotros en el ser. Sí, y sobre todo, a mí esa imagen me impactó mucho y por eso, suerte que le hice esa fotografía, porque no es que voy haciendo muchas fotografías, pero como venía con eso por dentro, para mí fue una respuesta, porque yo venía, ¿dónde están mis raíces? O sea, tenía un pequeño conflicto interior. Porque yo decía, no estoy aquí, no estoy allá, aquí me siento muy bien, pero resulta que todo el mundo somos venezolanos, ¿y por qué no? Y yo me siento que también soy venezolana, y para mí fue eso, pero es que nos podemos sostener en ese vacío, por eso es que es como que el vacío es un espacio lleno, y ese árbol me lo mostró, y además es como unas alas, ¿no? Parece que hasta pudiera volar. Es bonito, y fue, yo creo que si contemplamos y estamos atentos, por eso para mí ir sola al bosque es importante, porque sola veo de una manera distinta, porque me permito a lo mejor quedarme y descubro cosas. Yo por eso es una invitación que hago. Llévense un silbato, porque mis hermanas la otra vez me lo dijeron, ¿cómo vas sola? Porque me pierdo un montón de veces, llévate un silbato. Sí, ya me lo compré, porque es que la última vez me perdí como 30 veces, para allá, para acá y volvía. Pero al final uno no se pierde, siempre encuentras tu camino. Pero ir sola es una experiencia muy bonita y hay respuestas. Entonces estar atento, receptivo, es importante. Y no confiar en Google, porque una vez la conferencista se perdió y buscó en Google y dice, ha llegado a su destino. Bueno, esa historia fue muy bonita, porque yo me empeñé. No, esa historia es muy simpática porque fue una de las veces que me perdí. Nunca uso Google, pero estaba tan perdida. Ay, aquí está, Jordi. Porque fue Jordi, no sé si ya se fue. Así tú. Aquel castillo que me dijiste que estaba por el Montseny. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, yo dije, voy a ir al castillo que me dijo Jordi, porque yo iba por ahí. Y voy al castillo y parecía que el castillo estaba ahí al lado, pero por supuesto yo me volé porque me fui para allá, empecé y camina, y el castillo decía media hora, yo llevaba 1 hora, y yo decía, ¿qué es esto? Y se me ocurre sacar, digo, bueno, voy a usar esta cosa, ¿no? Y entonces pongo castillo, no sé qué, y me dice, está, y una linecita de puntitos azules, está a 5 minutos, a 10 minutos. Yo dije, bueno, y me lo metí en el bolsillo de la chaqueta.
sin darme cuenta que seguía encendido. O sea, estaba ahí. Entonces yo venía caminando en el bosque cerrado, que no había nada, y me dice una voz, ha llegado a su destino. Y yo, ¡ah! Y entonces no había ningún castillo. Y yo dije, sabio Google, este es mi destino, no me muevo más. Y dije, me echo aquí abajo los árboles, me quedo un rato y me regreso por donde vine. Pero sí, fue muy simpático. Y después, Jordi, cuando venía de regreso, voy caminando de regreso, hago así y veo el castillo a medio metro. Pero esa anécdota es bonita porque a mí lo que me hizo pensar fue, bueno, he llegado, este es mi destino, no el que yo quería. Mi destino es este. Es bonito interpretar todas las cosas de esa manera porque yo creo que en todos lados hay mensajes. No siempre es el destino que queremos. Y el que nos puede tocar puede ser mejor. ¿Tú querías decir algo? Sí, bueno, me llegó mucho esa historia que tú, porque del árbol también, ¿no? Como venezolana que soy igual que tú, tengo ya 10 años aquí y no he vuelto a Venezuela. Y hace muy poco quería compartir esta historia porque es como que está relacionada con aquello. Me operaron de vesícula de emergencia hace 3 semanas. Y tengo mi hijo menor que está casado con una inglesa, viven aquí, pero él quería que ella conociera Venezuela, no habían estado. Y se fueron, hicieron un viaje precioso. Yo estaba en la clínica cuando él me llamó, tenía 2 días de operada, y me llama y me dice, mamá, mira afuera, mira las guacamayas, me estoy comiendo un quesito telita con casabe y qué sé yo. Bueno, ay, qué bueno, hijo, me alegro que le estén pasando tan bien. Cuelgo el teléfono. Yo no había pensado que tenía añoranza en 10 años. Me puse a llorar sola en el cuarto de la clínica y entra la enfermera y me dice, señora, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué le duele? Le digo, en estos momentos me duele el alma. Claro. Pero después de que ella se fue y que lloré, es como que me dije a mí misma, aquí me han recibido tan bien, soy tan feliz aquí, yo no quiero regresar. Mis raíces son parte allá, pero hoy en día también están acá. Y me estudio mi Duolingo todos los días, no hablo catalán todavía, pero entiendo casi un 100%. Y bueno, nada, quería compartir ese cuento porque ese momento me hizo darme cuenta de que estoy bien. Sí, es bonita esa sensación de podernos encontrar bien en un lugar. A lo mejor no siempre pasa, y yo a la gente cuando me dice, yo no estoy bien aquí, que viene de fuera, le digo, pues busca, síguete moviendo, ¿no? Síguete moviendo. ¿Han visto los gatos cómo se mueven hasta que encuentran su lugar? Hay lugares donde la energía, o sea, hay algo, ¿no? Donde nos sentimos bien. Yo hice una peregrinación por no sé cuántos dojos zen y de hecho fui a muchos y iba a la primera y me iba. Y cuando conocí a Olga, me acuerdo que me decía, muchos años me decía, pero ven a meditar aquí, ven a meditar aquí. Y yo decía, no, porque ahora somos amigas y queda fatal que yo vaya y no vuelva. O sea, queda fatal. Sí, claro, no, yo no te lo iba a decir a ti, pero yo decía, pero claro. Yo le decía prueba y pensaba, no sé qué miedo tiene por probar. Sí, yo decía no. Y entonces yo venía aquí a dar clases en verano y no cruzaba ese dojo, no entraba. Yo me despedía desde fuera, pero no entraba porque yo decía, todo ya que yo entre y diga no quiero volver. O sea, la razón no hay explicación. Pero resulta que justamente hace casi un año, cuando decidí hacer la presentación de la 4ª edición de Pintura Zen, aquí, invitaron una meditación y yo dije, ay, buenísimo, esta es la oportunidad, porque así entro, medito, pero no tengo ningún compromiso, porque lo están haciendo por mi presentación, o sea, yo entro, me voy y no vuelvo. Y resulta que entré, me senté a meditar, y así como salí, que el Pera Secorún, que no está aquí, pero me mandó un mensaje bellísimo, que es el que dirige el centro y el abad del centro. Yo salí y Pera se iba a cambiar y casi que lo agarré y le dije, ¿dónde me apunto?
Y fue impresionante. ¿Y lo puedo explicar? No. Yo lo explico con las energías, con la afinidad. Ha llegado a tu sitio. Exacto, como Google, has llegado a tu destino. Y desde ese momento aquí estoy feliz y es tan diferente, o sea, y me siento que pertenezco. Y lo agradezco muchísimo, pero así pasan las cosas. Y claro, yo a ella no le podía explicar. Era continuo en las clases, pero ven un día a meditar y yo no. Yo veía tanta afinidad con el Zen y decía, pues prueba un día. Sí, y después ya me atreví a decirle, bueno, ahora ya que estoy aquí te puedo decir que yo iba a tu parte y yo había decidido que no era para el Zen, que ya, y en un lugar amigo, pero yo creo que es eso, encontramos los lugares a los cuales podemos pertenecer. Chao, guapa. Bueno. Sí. A ver, bueno, aquí diga, Carla. Dices eso de abrazar la incertidumbre. Sí. Para que deje de ser deje de ser miedo y pase a ser algo que aceptamos. Es como las preguntas que no tienen respuesta. Cuando hay incertidumbre hay un poco esa sensación, no sé qué va a pasar, déjalo fluir, déjalo. Yo creo que mientras más nos ponemos aprensivos cuando tenemos una incertidumbre, esta se vuelve cada vez más grande, más grande, más grande y nos bloquea todas las posibilidades que tenemos de encontrar una vía para salir de allí o el camino que tenemos que seguir. ¿Ves? Es más eso, creo yo. Cuando tú realizas tus clases de caligrafía, ¿qué es lo que intentas transmitir al alumnado? ¿La belleza? ¿La emoción? ¿Qué quieres transmitir cuando tú haces un dibujo? Cuando doy las clases de caligrafía, lo que más intento transmitir es la importancia de estar presente, de estar allí. Es lo más importante. Ahora en las clases de caligrafía me las estoy pasando pipa, tengo que decirlo, porque estamos trabajando en unos papeles que son de agua, pintas con agua. Entonces pintas con agua y se desaparece, no queda nada. Imagínate algo mejor que estar ahí pintando y que se desaparezca. O sea, es precisamente estar presente. Entonces, claro, si volvemos a la pintura de tinta, y los que son alumnos saben que lo que trato es que estén presentes, es la concentración que implica. Que es parte del proceso. Y eso es para mí lo que intento transmitir. Luego viene la parte cuando es pintura a tinta, si está bien y sí, vemos la composición, vemos la armonía, también aprendemos de eso, ¿ves? Trato de enseñarles. Pero para mí lo más importante es que si están allí conscientes y presentes, la experiencia que van a tener es la que les va a enriquecer, si podemos usar esa palabra, ¿ves? Va a ser la que les favorece más, independientemente de lo que salga. Hay una artista norteamericana que tiene una frase que me encanta mucho, que dice, casi no importa lo que pinto, lo que importa es lo que sucede mientras pinto. Por eso los papeles de agua son buenísimos, porque además, si te salió mal, no te atormenta, ¿no? Y si te sale bien, no estás por ahí presumiendo. Entonces, pero de todas formas, porque también trabajo con tinta y con lo que se ve y pinto y todo, y a veces puede ser difícil el aceptar que algo no sale bien, pero es un proceso que para mí lo más importante es eso, que lo he aprendido en el camino de la pintura oriental. Eso lo he aprendido. ¿Le das un significado a esta pintura? Una vez que realizas una pintura, sabes, no sé si sé hacerme entender, ¿qué expresa aquello para ti? Si expresa algo, expresa el momento de mi presencia allí. Que a veces, la mayoría, muchas veces, digo, uff, ¿cómo lo hice? Y eso es lo que más me gusta. Cuando veo algo y digo, uy, ¿cómo lo hice? No, ay, ¿cuánto lo hice yo? Eso es lo que más me gusta, porque estaba totalmente presente. Quizás a esto podrías añadir esa anécdota de Mamá Juju, ¿no? ¿Cuál? Caballo, montaña. Ay, no sé cómo Mamá Juju. Gran pintor chino. Ah, pero sí, pero... ¿Sí podría? Sí cabe, no cabe. No sé si cabe. Pero es ahora para que no se queden con la curiosidad. Mamá Juju.
Claro, porque después que dices eso van a decir, por favor, que mamá juju es una expresión china que está, así como haciendo propaganda, en el libro Sabiduría de la Antigua China, que son frases chinas que son con 4 caracteres y cada quien tiene una historia. Entonces, en China se dice, cuando tú preguntas, ¿y cómo está esto? Mamá juju, o sea, ni bien ni mal. O sea, ni bien ni mal. Pero la historia viene de un pintor que le viene por encargo y viene alguien y le encarga una pintura de un caballo. Pero este pintor, un poco loco y un poco chalado, pinta el caballo, cuerpo de caballo y cabeza de tigre. Entonces el que le viene a comprar la pintura le dice, pues no, eso no fue lo que yo te encargué. O sea, ¿de dónde sacas eso? Y entonces él deja su cuadro allí y los hijos les dice, o sea, que es un caballo, un tigre. Entonces hay uno de los hijos que, claro, ya confundidos, no saben cuál es el caballo, cuál es el tigre, ve un tigre, se va a montar y el tigre lo mata. Y el otro ve un caballo, piensa que es un tigre y mata al caballo. Entonces de ahí viene la expresión, mamá juju, ni caballo ni tigre. Pero... No tiene nada que ver, pero bueno, como lo sacó, para que no se queden con el mamá juju. Esa es. Bueno, pues cualquier cosa, ustedes tienen mis datos, yo estoy encantada para responder o no preguntas que tengan. Muchas gracias.